Sí, hombre. Esto vamos ya, vamos a llegar. Unas 8 horas más que caminamos. Que estamos llegando. Salimos como a las 11 caminando. ¿Dónde vas, cabrón? ¿Está la mochila ahí? La mochila. El día de hoy platicaremos con el cineasta Juan Manuel Sepúlveda, egresado de esta Escuela Nacional y también uno de los profesores pues que forman parte de la planta docente de esta Escuela Nacional. Querido Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, Benjamín, muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por darnos este tiempo para platicar contigo un poquito acerca del estreno de tu nueva película, La sombra del desierto o El paraíso perdido. Pero antes de entrar de lleno en esta película, quisiera que platicáramos un poquito acerca de la retrospectiva que la Cineteca Nacional te está haciendo de toda tu trayectoria, una trayectoria pues bastante sólida, ¿no? Con películas que han sido laureadas en distintas partes del país. Platícanos un poco acerca de esta retrospectiva que la Cineteca te está haciendo. Bueno, empieza con La Frontera Infinita, que es una película que sigue el éxodo centroamericano que atraviesa México rumbo a Estados Unidos hasta internarse, ¿no? Internándose por todo este país, que se ha vuelto un cementerio sin cruces y cada vez es peor la política migratoria que se emplea para tratar de criminalizar a quienes solo buscan una mejor condición de vida. Después de ahí nos vamos a las montañas del norte de Guatemala con la película Lecciones para una guerra, que retrata la resistencia de comunidades que les tocó resistir durante los 80s y los 90s a una de las contrainsurgencias más feroces que se han registrado en un continente pues especialista en contrainsurgencias, ¿no? en tácticas genocidas, y que retrata, bueno, pues el día a día de una comunidad que después de haber sobrevivido durante tantos años a esta persecución genocida, logran asentarse en la parte norte de la sierra y actualmente están bajo asedio debido a que se fueron a asentar en un lugar rico en recursos naturales, ¿no? Después de ahí nos vamos con El extraño rumor de la tierra cuando se abre un surco, que es un cortometraje que surge del mismo proceso de Lecciones para una guerra y que retrata el trabajo en un huerto de una abuela, una hija y una nieta, mientras la abuela trata de enseñar a la hija a la nieta, perdón, trata de informarle, de contarle todo aquello que a la nieta no le tocó vivir en la guerra. Entonces es un ejercicio de memoria en un huerto. Después de ahí nos vamos a Canadá, a Vancouver, al Pacífico Norte, al Oppenheimer Park, donde un grupo de nativos, un grupo de nativos americanos exiliados de sus reservaciones, se juntan a beber en este parque, en el Oppenheimer Park, que está justo en el centro de Vancouver, y de alguna manera su diaria ritualidad de juntarse a beber se vuelve un gesto desafiante para un estado que sigue sin entender la relación con sus pueblos originarios, si no es a través del confinamiento o el exterminio. La película es La balada del Oppenheimer Park. Después de estar en este espacio abierto, que es el Parque Oppenheimer, nos encerramos en una de las habitaciones de uno de los personajes de la balada del Oppenheimer Park para hacer la película La vida suspendida de Harley Prosper, quien, siendo niño, fue señalado por su abuela para convertirse en el chamán de su comunidad, una comunidad Cree, en las planicies del centro de Canadá, y que desde niño decide desafiar el espíritu que lo había elegido e ir en contra de esa obligación, ¿no? de ese señalamiento divino, y decide que no quiere ser el chamán y huye y trata de matarse. La película lo filma en un proceso muy difícil para él, en el que le ha sido decretada una enfermedad terminal, y trata de, bueno, pues eso. La película vuelve un testimonio de estos aparentes últimos días. La película tiene un final feliz, no quiero disuadir a la audiencia de irla a ver, así que, bueno, esa es La vida suspendida de Harley Prosper. Después de allí nos vamos al desierto de Sonora con La sombra del desierto, que básicamente es un retrato del desierto a partir de dos fuerzas
nomádicas que lo atraviesan. Por un lado, los viejos nómadas, miembros de la etnia Tohono O'odham, que significa literalmente la gente del desierto, y por otro lado, y bueno, que son más los habitantes originarios de este desierto, que siguen allí a pesar de estar padeciendo una diáspora que los ha puesto al borde que los ha puesto en una situación en la cual pues ya muy poquita gente Tohono O'odham vive en el desierto y la lengua se está perdiendo. Por un lado ellos, pero por otro lado la población centroamericana y mexicana que está tratando de alcanzar el sueño americano. Y bueno, cerramos con el pueblo del atardecer carmesí, que se concentra en esta comunidad Tohono O'odham que se llama Quitobac, donde se filma La sombra del desierto, pero a partir específicamente del trabajo con los niños en la comunidad. Partiendo de esta retrospectiva, que bueno, pues invitamos a la gente que nos esté viendo a que acuda a la Cineteca. Me parece que estará hasta el día 3 de diciembre, corrígeme si me equivoco. Empieza mañana martes 30 de noviembre. Y concluye el viernes 3 de diciembre. Todas las películas se exhiben a las 18:45 horas en la Cineteca Nacional. Ok, bueno, pues primero que nada invitar a quien nos esté viendo y escuchando a que acudan en estas fechas a la Cineteca Nacional a esta importante retrospectiva que te están haciendo. Y bueno, pues un poco analizando estas películas, me parece que hay dos ejes temáticos principales en tu trayectoria, ¿no? En tu filmografía. Por un lado es esta cuestión del exilio, el viaje del exilio que parece que no termina nunca, ¿no? Y que por ese lado, por ahí leía en otro lado, en otra entrevista que te hacían, que tú ya estás marcado por esta experiencia de los exilios. Y el otro eje narrativo que te caracteriza, es el de la migración, ¿no? Y pues ya un poco entrando en materia de La sombra del desierto, esta migración de la que pues sí ya se ha hablado bastante en la cinematografía, pero tú logras tocar la migración desde otra perspectiva, hacerlo de una forma como mucho más humana, sin caer en la criminalización, sin caer en la victimización de las personas que están migrando para buscar una mejor oportunidad, ¿no? En ese sentido, hablemos de La sombra del desierto. Tú llegas en el 2017 a Quitobac, te conviertes de cierta manera en un habitante más, ¿no? En esta comunidad que está como entre el desierto de Arizona y el desierto de Sonora, ¿no? Sí. Me parece que te acercas a partir justamente de este anuncio de la construcción del muro que iba a dividir el desierto, ¿no? Entonces, pues ahí comienza esta preocupación tuya como de, ok, no solo es dividir dos países, ¿no? El país está, más bien, el territorio está dividido políticamente, ¿no? Pero las comunidades no necesariamente, ¿no? ¿Cómo es que comienzas tú este acercamiento con esta comunidad? ¿Cómo es que decides que sea Quitobac parte de este territorio? ¿Cómo es que decides que sea ahí y cómo es que te acercas pues para comenzar esta película? Mira, yo llego a la comunidad preocupado, como tú dices, por el asunto del muro, ¿no? Y muy consciente de que los primeros que dijeron sobre nuestro cadáver se va a construir un muro fue la población Tohono O'odham. Y sin embargo, cuando llego a la comunidad lo que me dice, mira, la verdad es que a nosotros esto del muro no nos importa tanto, porque no importa qué tan altos hagan los muros, nosotros siempre vamos a buscar la manera de cruzarlos. Es decir, también, si nosotros que creemos que el desierto es infinito, ¿cómo vas a amurallar algo que es infinito? ¿No? Entonces, no importa, esta amenaza la están haciendo siempre, ¿no? Los estados en términos de tratar de dividirnos de nuestras poblaciones originarias, de las familias enteras. O sea, la etnia hay que entenderla como una etnia binacional, no porque el desierto esté en ambas partes, sino porque literalmente viven las mismas familias, pero en ambas partes de la frontera. Pues nunca existió una frontera allí, para empezar, por principio de cuentas. Entonces me doy cuenta que, bueno, pues el tema migratorio, el tema del muro, pues pasa a segundo término. Me interesa más cómo esta comunidad, de alguna manera, vive su cotidiano,
que le permite vulnerar cualquier traba, cualquier obstáculo que les pongan enfrente, ¿no? Algo que me llama un montón la atención de La sombra del desierto es ese constante juego entre lo que es documental y lo que es ficción. En general en tu filmografía nos encontramos con narrativas donde trastocas lo experimental, pero bueno, en esta película en específico, ¿cómo es que decides, ¿no?, comenzar como a coquetear entre el documental y la ficción? Mira, podría aprovechar esta pregunta para ser petulante y decir, no, bueno, pues porque yo he teorizado profundamente entre las diferencias y etcétera, ¿no? Pero no, la verdad es que conforme más hace uno cine, más deja de hacerlo. Es decir, conforme más uno se dedica a dirigirlo, te das cuenta que la dirección de cine no es la imposición de tus ideas preconcebidas sobre una realidad determinada, es al contrario, es poco a poco ir dejando que la realidad de alguna manera conforme la película que tú originalmente querías hacer, pero que más te vale no trates de hacerla como tú quieres porque te va a salir mal. Todo es un diálogo, todo es un consenso, todo es un acuerdo, no necesariamente entre las partes, sino sobre todo entre las distintas personas que participan, sobre todo entre la realidad a la que te estás entregando para que esa realidad se entregue a la película, por decirlo de alguna manera. Entonces, para ser absolutamente honesto, pues esta mezcolanza que tú ves en términos de, en algunos momentos algo más parecido a la ficción y en otros momentos algo más parecido a lo documental, cualquier cosa que esto signifique, es debido a un desapegarse, a un dejar, a un escuchar, bueno, ¿qué piensa la otra parte con respecto a la película que estoy filmando? ¿Cómo se acerca el que no soy yo a esta película que nos está haciendo coincidir y cómo la haría esa persona, ¿no? Entonces de repente pues te das cuenta que más te vale soltar las riendas y dejar que la película se vaya construyendo, y en ese sentido pues te das cuenta que hay momentos en los que las personas que participaron tuvieron una mayor participación en términos de ficcional que en algún otro momento donde aparentemente solo estaban haciendo una entrevista, ¿no? Y parecía algo más cercano a la ficción. Entonces, pues este coqueteo es producto de una libertad creativa que de alguna manera se ciñe a lo que más le conviene a cada momento y a cada situación. Me parece que logras hacer que funcione muy bien, ¿no? Quizá al principio como espectador, este juego te logra sacar como de tu zona de confort porque no sabes bien a bien de qué estamos hablando, pero una vez que te introduces dentro de la narrativa, pues funciona de manera perfecta. Ahora, hablando de fondo de La sombra del desierto o El paraíso perdido, hablas por un lado acerca del contraste, ¿no?, del mundo migrante, ¿no?, para quienes el territorio simplemente es como una tierra de paso, ¿no?, para ir hacia una nueva oportunidad en este sentido, y por otro lado los nativos, ¿no?, quienes defienden su territorio. Y hablando también de contraste, me gusta mucho cómo también contrastas entre los niños y los adultos, ¿no? Los adultos, los migrantes y los niños, que son quienes te cuentan estas historias del territorio Tohono O'odham. ¿Cómo es que llegaste a esto? ¿Cómo es que decidiste jugar con estos contrastes? Mira, yo creo que al final fue el resultado de esto que te comentaba hace un momento, pero también, y el título de la película lo señala de alguna manera, La sombra del desierto no es decir, es asumir la doble condición de esta sombra en tanto penumbra, por un lado, es decir, este desierto letal, este desierto terrible que se come a miles de personas todos los años, personas que cometieron el terrible crimen de querer una mejor condición de vida, ¿no? Y por otro lado, una sombra que protege, ¿no? Una sombra que guarece, que permite el surgimiento de la vida en un territorio aparentemente tan áspero, ¿no? Entonces, ya de por sí el desierto es ese contraste. Tienes esas dos caras operando.
Entonces, bueno, pues el desdoblamiento creativo produjo que al final, pues unos, que en este caso son los niños, se concentraran en una de las caras y otros, que son los migrantes, se concentraran en la otra. Continuando con esta narrativa, ¿no? Que además dentro de la retrospectiva la lograron armar muy bien, ¿no? Pareciera que hay una continuidad entre cada una de tus películas. Después o simultáneo a que filman La sombra del desierto, firman El pueblo del atardecer carmesí, ¿no? Donde sí ya de lleno entras con estas historias de los niños. Qué tan complicado, qué tan sencillo fue trabajar con niños, ¿no? Estar ahí como de una manera, pues sí, muy intimista, ¿no? Pero también como lo has dicho muy bien, ¿no? Dejando que la libertad creativa fluya y no, vaya, parece que no hay nada forzado, todo parece como muy homogéneo, como muy natural, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con niños para poder contar esta historia? Pues mira, fue pura diversión, la verdad es que más allá de posturas demagógicas, donde uno dice, bueno, pues yo quiero juntar a la población y quiero incluirlos a todos. No, o sea, yo llegué y los primeros que se apuntaron en hacer la película fueron los niños. Y estaban tan entusiasmados que ya no me dejaron filmar a alguien. No, o sea, sí filmamos otras cosas, claro que se filmaron adultos, se filmaron fiestas, pero sobre todo los niños acaparaban mi atención y acaparaban el espacio. Y además son quienes de alguna manera tenían, a ver cómo decirlo, es quienes más conocen el desierto en términos de que pues, es su patio trasero, es su jardín, es su lugar de juegos. Entonces, la verdad es que fue mucha gozadera estar ahí con ellos porque me reivindican el principio cinematográfico. O sea, uno filma porque juega con la realidad, porque se va a confrontarse en términos lúdicos con esa realidad. Entonces, pues los niños son los grandes maestros a la hora de filmar. Y además de eso, lo disfrutas mucho, pues ¿qué más puedes pedir, no? Claro, por ahí leí en otra entrevista que te hacían que justamente cuando llegaste al territorio Tohono O'odham diciendo quiero hacer una película, ¿no? Por ahí alguien te dijo, pues acércate a los niños, ellos no tienen una, tienen cientos de películas que contar, ¿no? Eso me pareció como muy lindo, ¿no? Y esto lo leí justo antes de ver la película, entonces a mí, en lo personal, me hizo voltear a ver la película como con otra mirada, me pareció, pues justo, como te decía, muy lindo. La sombra del desierto se estrenará en salas comerciales a partir del 3 de diciembre. Platícanos dónde va a estar, dónde la gente que no alcance a verla precisamente en la Cineteca o que no esté en la Ciudad de México, dónde puede ver tu película. Mira, las películas, La sombra del desierto se estrenan en un circuito cultural, es decir, sobre todo salas que no son estos multiplex que tienen acaparado el mercado, sino espacios como la Cineteca Nacional, como la Casa del Cine en la Ciudad de México, ¿no? Cine Tonalá, espacios más eso, de corte cultural, pero no solo en la Ciudad de México, también en la Cinemateca de Guadalajara, en la Cineteca de Nuevo León, en la Cinemateca Luis Buñuel de Puebla, en Mérida, Tijuana, y bueno, se me están yendo algunas ciudades, pero sí a todo lo largo de la República. ¿Hay alguna página, alguna fanpage, no sé, en Facebook, donde la gente pueda pues buscar dónde estará la película? Mira, muy buena idea porque no lo hemos hecho, pero no pero vamos a trabajar sobre eso. Ya ahorita ya me metiste el gusanito. Ok, bueno, pues por ahí nada. Pero bueno, en Fragua Cine, en Facebook, okay. Yo lo iré anunciando. Ok, por ahí nada más para que quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, pues sobre todo, ¿no? Para las periferias, quienes no necesariamente se encuentren en la Ciudad de México, uh-huh. puedan acercarse y disfrutar de esta película que en lo personal, y no es porque te tenga enfrente, me gustó muchísimo. Y nada, pues querido Juan Manuel, muchísimas gracias por el espacio. No sé si tengas algo más que quieras agregar o compartir con nosotros. No, darte las gracias, eso sí, darte las gracias por el espacio y pues invitarlos a todos y a todas a que se den la vuelta tanto a la retrospectiva como a La sombra del desierto. Pues muchísimas gracias una vez más.
aquí en la descripción del video estaremos dejando fechas de la retrospectiva y también del estreno de La Sombra del Desierto para que la gente se vaya a dar una vuelta. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, Benjamín. Que tengas Te mando bonito un abrazo. día. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao.